Abrimos nuestras Biblias al Evangelio según Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Empezando en el versículo 5, Mateo 6, 5. Amén. Esta es la palabra de Dios y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Hoy nosotros entonces terminamos nuestro estudio del capítulo 12 de nuestra confesión de fe. Para los que nos visitan, nosotros somos una iglesia confesional. Eso quiere decir que nosotros nos hemos adherido a una confesión histórica de fe. En nuestro caso, la confesión a la cual nosotros hemos visto es más fiel a las Escrituras, es la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Sí, es una confesión del siglo XVII. Pero es una confesión que resume doctrinas claves que nosotros consideramos son necesarias para la unidad de la iglesia. Y consideramos que la exposición, la explicación de esas doctrinas en esta confesión es lo más cercano a las Escrituras, y es por eso que la hemos abrazado como nuestra. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que nosotros como iglesia creemos de las Escrituras, de Dios, del decreto de Dios, de la creación, de la providencia, de la caída del hombre en el pecado, del pacto de Dios, de Cristo el mediador, etc. Si usted quiere saber todas esas doctrinas, qué creemos nosotros, pida una de nuestras confesiones y nosotros se la damos y usted la puede revisar. Pero hoy estamos terminando nosotros el estudio del capítulo 12 de nuestra confesión, que tiene que ver con la doctrina de la adopción. Y esto es lo que nosotros en el párrafo en el capítulo 12 confesamos. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, reciben protección, reciben provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Y dice: y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Nosotros vimos que era la definición de la doctrina. William Ames, un teólogo del siglo XVI, en el cual se basaron muchos de nuestros antepasados, los bautistas particulares, para editar esta confesión, él dijo que la adopción es la sentencia de gracia de Dios, en donde Él acepta al creyente por amor a Cristo a la dignidad de hijos. Eso es la adopción. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en Cristo y por amor a éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Entonces, la adopción no es otra cosa más que Dios haciendo de aquellos que eran extraños, aquellos que voluntariamente estaban bajo la paternidad de Satanás, aquellos que eran sus enemigos, Dios los hace sus hijos. Recordemos lo que dijimos la semana pasada.
que tenía que ser por adopción, ¿verdad? Porque por generación Dios solamente tiene un hijo, su Hijo Jesucristo. Todos los demás hijos que Dios tiene son por adopción, esos somos nosotros los creyentes. Y Dios nos adoptó, como hemos visto, en Cristo y por amor a Él. Todas esas palabras que nuestra confesión dice son importantes. En Cristo y por amor a Él. Es por la obra perfecta de Cristo, es por la persona de Cristo que Dios el Padre nos adopta a nosotros como sus hijos. También vimos lo que no era la adopción, ¿verdad? La adopción no es la justificación, la adopción no es la regeneración, la adopción no es la santificación. La adopción es una doctrina aparte, ¿verdad? Es parte de todo el proceso de salvación y por eso nuestra confesión lo tiene así, como un apartado aparte de lo que comprende la salvación que Dios nos ha dado. La semana pasada empezamos a ver las bendiciones de la adopción. Por tener a Dios por Padre, ahora nosotros gozamos de sus libertades y privilegios. Ser hijo de Dios significa ser libres, libres. Libres del pecado, libres del poder de Satanás, libres de la condenación, libres de la condenación de la ley, libres del mundo. Él nos ha rescatado del mundo. Y también libres de cualquier ley humana que quiera imponernos a nosotros algo que Dios no haya llamado pecaminoso. Ahí vimos ejemplos, dijimos algunos ejemplos. Hay personas que le dicen a los creyentes que no pueden tomar café o no pueden tomar Coca-Cola o no pueden las mujeres vestir en pantalones. Esas son leyes humanas que la Biblia nunca dice nada. El cristiano es libre de esas imposiciones. Tenemos una libertad cristiana por ser hechos hijos de Dios. Y por eso es que el otro año, si el Señor lo permite, podremos estudiar esa doctrina de la libertad cristiana. Pero también, si Dios es nuestro Padre, tenemos algunas bendiciones y privilegios. Y la semana pasada, como les dije, empezamos a ver algunas de esas bendiciones. Nuestra confesión dice, y gozan de sus libertades y privilegios, y nombra 10 de esas bendiciones o privilegios de las cuales nosotros ahora poseemos por causa de ser hechos hijos de Dios. La semana pasada vimos 6. Vimos lo que significa tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros. Significa que le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Los esclavos eran marcados en el pasado para decir, ese pertenece a tal persona, él es su dueño, su amo, ¿verdad? Bueno, Dios nos pone su nombre sobre nosotros para decirle a todos, ellos me pertenecen a mí. Eso significa, eso es una bendición. Recibimos el espíritu de adopción, ¿verdad? Le pertenecemos, ese espíritu nos da conciencia a nosotros de que somos hijos de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia con confianza, como hijos, como mi hijo se acerca a mí para decirme, papá, necesito $2 para comprar tal cosa. Eso me dijo ayer mi hijo. Por supuesto, hijo. Tiene toda confianza para venir a mí. Bueno, nosotros tenemos el acceso al trono de la gracia con toda confianza por lo que Cristo hizo y porque somos sus hijos. Somos capacitados para clamar, Abba, Padre, querido Padre, con respeto. Recibimos compasión, también vimos eso. Y recibimos protección. Hoy vamos entonces a continuar con estas bendiciones de la adopción y también finalizaremos con el propósito de la adopción, que lo vemos al final del párrafo del capítulo 12. Pero entonces, la séptima bendición de la cual somos hechos parte por ser hechos hijos de Dios es recibir provisión. ¿Okay? Ahí mismo en Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 25, el Señor Jesucristo le dice esto a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo también le habló a las iglesias en 1 Pedro 5, versículos 6 y 7, y les dijo esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pregunta: habiendo estudiado nosotros el capítulo de la providencia, ¿quién fue el que trajo la carencia de vestido, de alimento a estas personas que el Señor Jesús está hablando? ¿Quién responde? Dios. Él es el Dios soberano. Él gobierna el mundo por medio de su providencia. Todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios así lo ha decretado y en su providencia lo está ejecutando su decreto. No hay nada en el universo que ocurra aparte del decreto de Dios, porque Dios es Dios y solo Él gobierna. No hay nada que esté fuera del control divino. Entonces es Dios. Si a Jesús le preguntáramos, ¿y quién trajo esa carencia? Jesús nos hubiera dicho, ¿Dios? Es Dios quien dispone y trae cada una de nuestras circunstancias a nuestra vida individual y como iglesia. Es Dios, porque Él es el que gobierna. Él es la cabeza. No hay nada en el universo, como les digo, que ocurra sin que Dios lo haya ordenado, sin que Dios no lo haya ordenado. Entonces, ¿de dónde viene el afán? El creyente primero entiende, estas circunstancias que estoy viviendo es Dios quien las ha traído a mi vida. ¿De dónde viene el afán? ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde viene la desesperación? ¿De dónde viene el temor del creyente? Escuchemos de nuevo al Señor. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es de ahí donde viene el afán, la ansiedad, las preocupaciones, los temores. De nuestra incredulidad, de nuestra poca fe. ¿Por qué se afanan? Esa es la pregunta que el Señor les hace a sus discípulos. ¿Por qué se afanan? ¿Quién es su Dios? No, antes les ha dicho, oren así, Padre nuestro. Él es su Padre. ¿Por qué se afanan? Porque tienen poca fe. Por eso es que se afanan. Por eso es que viene la ansiedad. Lo que nosotros, hermanos, como creyentes, debemos entender es que el Señor mueve su mano, pero nunca para dañarnos. Nunca. Lo que sea que el Señor traiga a nuestras vidas, nunca es para nuestro mal. ¿Puede traer Él carencia de alimentos a nuestras vidas? Sí, pero nunca es para nuestro mal. Es nuestra incredulidad lo que dice, esto no es para mi bien. Dios nunca trae algo para dañarnos, nunca. Nunca trae algún cáncer a la vida del creyente. El pastor Steve, que se murió en el 2009 de un cáncer de recto, él nunca acusó a Dios de que le hubiera hecho mal a él. Aquí estuvo predicando la última vez en abril del año 2009, alabando a su Dios por todo lo que había hecho por él. Porque él entendía, sí, esto ha sido traído por Dios a mi vida, pero es para mi bien. Es para traerme más a Él. Es para que yo confíe más en Él. Es para que yo confíe menos en mí mismo.
Nunca es para nuestro mal. Él puede traer carencia de vestido de nuestras vidas, de alimentos, de cualquier otra cosa, pero esta es la verdad. Todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Y aunque carezcamos de alguna cosa, como individuos y como iglesia, Dios nos proveerá todo lo que necesitamos nosotros, siempre. Hay hermanos aquí que a veces sufren carencia de alimentos. ¿Y quién aquí puede levantar la mano y decir que Dios nunca ha provisto para ellos por medio de la iglesia? Dios siempre provee. Ahora permítanme contarles la historia de una iglesia que yo conozco. Hace muchos años, Dios levantó una iglesia y trajo primero a un pastor que era un gran hombre de Dios, un gran expositor de la palabra, un hombre estudioso. Tiempo después levantó a otro pastor. Sí, era una iglesia pequeña, una iglesia inmadura doctrinalmente. Pero un día, el Señor decide llevarse a uno de sus pastores. No llevárselo de aquí a otro lugar, llevárselo al cielo. Y a pesar de la inmadurez doctrinal de esa iglesia nunca vio eso como algo malo de parte de Dios hacia ella. Esa iglesia dobló rodillas a Dios para serle fiel a Él, para continuar la obra, para que Dios nos cuidara y proveyera para ella. El pastor en ese tiempo que había quedado tenía un trabajo secular. Y en esta iglesia, desde hace muchísimos años, esta iglesia que yo conozco, desde hace muchos años, tiene una clase dominical, un culto matutino y un culto vespertino. Iba a quedar un solo pastor para enseñar la clase dominical, para predicar en la mañana y predicar en la tarde, trabajando toda la semana. Esa iglesia inmadura nunca dejó de creer que Dios le iba a ayudar, que Dios le iba a cuidar. Y Dios empezó a traer hombres, varones a esta iglesia. Hombres con el deseo de enseñar, con el deseo del pastorado. Y ese pastor encontró ayuda de esos hombres. Y se pudo suplir la clase dominical. Se predicó en la mañana y se predicó en la tarde. Nunca el Señor dejó de proveer su palabra para esa iglesia durante años. Siempre hubo palabra en la escuela dominical, en el culto de la mañana y en el culto de la tarde. Nunca faltó. El Señor la cuidó. Dos años después de que ese pastor partió, el Señor ordena o trae a 3 hombres al ministerio, 3 hombres más. La iglesia inmadura doctrinalmente no dice, pero nosotros somos 60 personas de membresía. ¿Para qué 4 pastores? No, ordenamos uno y los otros 2 los dejamos ahí de lado. No, esa iglesia inmadura entendió esto. Dios ha provisto 3 hombres más para el ministerio. Es nuestro deber, porque Él es nuestra cabeza, ordenar esos 3 más. Y éramos 4 pastores con 60 miembros. Y nosotros mismos como pastores nos decíamos, ahora sí, ¿qué está haciendo Dios? 4 pastores para 60 personas. El pastor Eric un día recibe la llamada de Barranca. Un hombre de Barranca pidiendo ayuda. Y entonces empezamos a ir cada 15 días a Barranca. Eran 3 personas al inicio. Después, al mes y medio, eran 10 personas. A los 2 meses y medio, eran 25 personas reunidas en una casa. Y ya íbamos semana a semana. Cada viernes íbamos nosotros. Alternados, porque todos trabajamos. Uno cada viernes, hasta allá.
Así hicimos como 2 años. Todos los viernes íbamos allá. Después, los hermanos nos dicen, queremos reunirnos los domingos. Entonces uno de nosotros iba los domingos. Después queremos alquilar un local. Entonces íbamos los domingos allá. Y entonces el Señor proveyó otro hermano, el hermano Adrián, que iba con nosotros y predicaba ya una vez al mes. Y después, al 4º o 5º año, era Adrián el que iba solo. Hasta que se estableció una iglesia local allá. Tenían un pastor, el pastor Adrián. Pero cuando eso empezó a pasar, nosotros dijimos, el Señor sabía lo que iba a hacer. Era imposible que un solo pastor pudiera hacer todo eso que estaba pasando. Bueno, ahora nosotros plantamos una iglesia en San José. Y 30 hermanos que Dios puso en su corazón, después de mucha oración, se comprometieron con la obra en San José. Y ahora Dios llama a uno de nuestros pastores allá. Y ha puesto en su corazón, después de mucha oración y ayuno, el comprometerse allá con esa obra. Y la iglesia ya lo llama a él. Dios está obrando por medio de nosotros y en nosotros, hermanos. Este es el Señor obrando. Y nuestra fe nos debe decir a nosotros, el Señor nos proveerá. El Señor nos seguirá cuidando como lo ha hecho desde siempre, porque somos sus hijos. Él proveerá. Entonces nos vamos a afanar. ¿Va a faltar nuestra fe? Jamás. Él es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? El creador de todo el universo. El que sostiene el universo en la palma de su mano, en sentido figurado. Él nos sostendrá, Él nos cuidará, Él proveerá. La fe nos dice esto según Jesús. Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que dice la fe. Esa es la respuesta que le debemos dar a nuestro corazón cada vez que esté afanoso, que esté con temor, porque Dios proveerá siempre lo que necesitamos. Octavo, otra bendición es recibir corrección. Y dice como de parte de un padre. ¿Qué hace un padre humano cuando su hijo hace algo malo? ¿Qué hace un padre humano cuando su hijo le desobedece? Lo disciplina. Bueno, ¿y por qué es que hace eso el padre humano? Porque Dios, que es el Padre sobre todas las cosas, hace eso con sus hijos. Hebreos 12, versículos 5 al 8, escuchen. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al que Dios acepta como hijo, lo disciplina, lo corrige. Cuando se desvía de la verdad, ¿qué es lo que hace el Padre? Lo corrige, lo disciplina. Cuando se desvía del camino, cuando peca, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo corrige y lo disciplina. Si no lo hiciera, entonces nos estaría diciendo a nosotros que no somos sus hijos. Si alguno aquí está viviendo una vida de pecado y no ha sentido la disciplina de Dios, quizás es porque usted no sea un hijo de Dios y se esté autoengañando. Porque todo al que Dios acepta por hijo lo disciplina. Y cuando hace algo malo, lo disciplina y lo corrige. Muchas veces no es algo duro. En otras ocasiones sí es una disciplina dura. Pero siempre disciplina. Eso es lo que dice el Señor. Si no se los disciplina, sois bastardos. Es decir, no tienen padre. Si hay algo en que nosotros como iglesia estemos pecando,
sepamos esto, Dios nos va a corregir. Si hay algo que nosotros como iglesia estamos haciendo en el culto, que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, sepamos esto, Dios nos va a corregir. Porque Él siempre va a buscar nuestra pureza. Siempre. Porque es nuestro Padre. Porque Él es santo. Y quiere que seamos santos. Entonces, muchas veces la corrección no nos va a doler tanto. Otras veces sí. Pero siempre esa misma disciplina debe confirmarnos a nosotros que somos hijos de Dios. Y por eso estamos siendo disciplinados. Noveno, nunca ser desechados. ¿Sí? Dios disciplina. Él trae aflicciones, Él trae pruebas a las vidas de sus hijos. Pero lo que nunca hará es desecharnos. Nunca. Él nunca nos va a decir, ahora sí, váyase de aquí. No lo quiero como hijo. Nunca. Porque Él es el Padre perfecto. Y Él nunca va a desechar los suyos. Señor Jesús dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Eso dijo Jesucristo. El Padre le dio a su pueblo, a su Hijo en sus manos, a todo su pueblo, y Jesús lo recibió en sus manos, y Él dijo, de todo esto que me has dado, nada voy a perder, nada voy a echar fuera, porque tú no los echas fuera. El Espíritu Santo llama y aplica esa salvación a cada uno de esos elegidos de Dios. Isaías dijo en Isaías 54, 8 al 10, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por el pacto eterno, por el nuevo pacto, Dios ha prometido nunca desechar a sus hijos. Nunca. Lamentaciones 3:31, porque el Señor no desecha para siempre. Él no desecha, nunca. No importa entonces lo que el Señor nos haga pasar, esta es la realidad. Él nos va a disciplinar, pero nunca nos va a desechar. Nunca. Y esa es nuestra esperanza. Mis hijos pueden saber que cuando pecan, yo, su padre, los voy a disciplinar. Pero esta es su confianza de que yo nunca los voy a desechar. Ellos serán siempre mis hijos. Porque yo los amo. Bueno, el Padre nos dice a nosotros lo mismo. Ustedes son mis hijos. Cuando ustedes pecan o hacen algo equivocado, yo los voy a disciplinar. Pero yo he entregado a mi Hijo por ustedes. Por lo tanto, nunca los voy a desechar. Y décimo, la décima bendición, ser sellados para el día de la redención. El sello servía en la antigüedad de la misma manera que servía el nombre, para identificar a alguien como la posición de otro, ¿verdad? Bueno, en las Escrituras el sello no solo sirve para identificar al creyente como la posesión de Dios, sino también que sirve como la seguridad o la certeza de que vamos a tener una salvación final. Ezequiel capítulo 9. Déjenme leérselos para ustedes. Ezequiel 9, versículo 1 al 7. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad, han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, esta es una visión, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces en esta visión Ezequiel está viendo a un hombre que el Señor llama y le dice, vaya y marca a todos los que están gimiendo, están dolidos por las abominaciones que están ocurriendo en Jerusalén, márcalos a ellos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. A los hipócritas que decían ser judíos, pero estaban adorando ídolos falsos. Los adúlteros, los mentirosos, los fornicarios. Dijo Dios, a esos mátenlos. Pero a los que están sellados, a los que son míos, márquenlos. Y ellos no los toquen. El mismo sentido lo tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿A quién está viendo Juan que este ángel le dice, no destruyan la tierra hasta que hayamos marcado a los siervos de Dios? ¿Quiénes son esos siervos? Bueno, son esos 144,000, que son 144,000 de todas las tribus de Israel, que simbólicamente representan ¿a quién? Al pueblo de Dios. Entonces, la marca, el sello que Dios pone sobre las frentes de sus hijos es para asegurarles a ellos, ustedes lograrán la redención. Ustedes serán redimidos finalmente. La muerte, la destrucción que llegará al mundo cuando el Señor Jesucristo venga, no los tocará a ustedes. De hecho, ¿qué pasa antes de que Cristo vuelva? Él recoge a todo su pueblo al cielo para que nada les pase y se les asegura la redención final, la gloria. Eso es lo que ese sello significa y es la bendición de ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la adopción? ¿Qué dice nuestra confesión? Dice al final, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. La adopción de Dios no es simplemente para hacer de nosotros aquí, de nuestras vidas aquí en la tierra, algo mejor. Nosotros, digamos, las personas que adoptan niños, ¿verdad? Están sin papás, están en un orfanato ahí, terrible, a veces no comen, etc. Las personas adoptan para hacer de las vidas de esos niños algo mejor aquí en la tierra. Bueno, la adopción que Dios hace de nosotros como creyentes no es simplemente para hacer de nuestras vidas algo mejor aquí en la tierra. De hecho, como hemos estado estudiando con el pastor Eric, ¿qué es lo que viene a nosotros por ser hechos hijos de Dios? La persecución del mundo, ¿verdad? No se trata simplemente de ser protegidos de la provisión de Dios, de la corrección que Él hace de nosotros aquí en la tierra. El propósito de la adopción es hacernos herederos de la salvación eterna. Es darnos lo que más necesitamos nosotros, la vida eterna. Y eso es lo que pasa cuando Dios nos adopta. Los hijos adoptados, ¿qué es lo que heredan? Heredan todo lo que sus padres adoptivos tienen. Nosotros, como hijos de Dios, somos, dice la Escritura, coherederos con Cristo. Y por lo tanto, heredamos el reino de Dios. Eso es lo que nos espera. Romanos 8:17.
Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense, herederos de Dios. El dueño de todo. Todo será nuestro. Porque somos hijos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hebreos 11:9. Hebreos 6:12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Canaán no era la tierra que Abraham esperaba. Él esperaba la vida eterna. Esa ciudad celestial que Dios como arquitecto construiría. Y él era coheredero con sus hijos, Isaac y Jacob. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El propósito de Dios es que heredemos la vida eterna. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Primero, la fe. Son dos cosas, dijo Wilhelm Abrakel, un teólogo del pasado. Primero, la fe es la evidencia de que somos hijos de Dios. La fe nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas. La segunda marca, dijo Abrakel, es portar la imagen de Dios. En Adán la imagen de Dios fue corrompida en nosotros. Nuestro corazón fue hecho piedra. Y ahora seguimos la vanidad de este mundo, ¿verdad? Detenemos con injusticia la verdad de Dios. Nos hacemos a nosotros mismos nuestro propio Dios. Eso es lo que pasó. Con la regeneración, Dios está restaurando la imagen de Dios en nosotros. Y como nosotros vivamos en esta vida, le estamos diciendo al mundo, yo soy hijo de Dios. Yo amo la justicia y odio el pecado. Sí, a veces peco, pero odio ese pecado que hago. Romanos capítulo 7. Entonces esa renovación de la imagen de Dios en mí demuestra que yo soy hijo de Dios. Y son dos pruebas que yo debo hacerme. He creído yo el Evangelio, he creído yo en el Señor Jesucristo. Y mi vida está siendo testimonio, evidencia, como yo estoy viviendo, de que la imagen de Dios ha sido restaurada en mí. Y finalizo entonces con esto. ¿Cuáles son los deberes de los hijos de Dios? Este es un resumen de lo que los puritanos decían. Eran los deberes de los que son hijos de Dios. Primero, confiar en nuestro Padre para cada una de nuestras necesidades. Si estamos necesitados de algo, debemos confiar en nuestro Padre. Él proveerá, Él nos cuidará. Mateo 6. Entonces debemos dejar la ansiedad y el temor. La ansiedad y el temor no deben ser característicos del creyente. Debemos verlos como un defecto de nuestra fe. No estamos meditando en el Evangelio, no estamos alimentándonos de las promesas de Dios en su palabra. Y por eso nos afanamos. Segundo, mostrar reverencia a nuestro Padre en todo. Hooker, un puritano, dijo, abdiquen y abandonen todas las malas compañías, todos sus previos pecados y lujurias para nunca volver a ellos. Es vergonzoso para nosotros, quienes somos herederos del reino de los cielos, estar arrastrándonos en las cosas de esta vida con otros. ¿Con quién andamos nosotros? ¿Quiénes son nuestras amistades en esta vida? ¿Es gente del mundo o son hermanos en la fe? ¿Con quién compartimos más nosotros nuestra vida?
Hooker entiende que si uno es hijo de Dios, va a desechar todo eso. Esas compañías no me ayudan, no me sirven. Esa lujuria, desecho eso. El pecado lo desecho. No quiero nada que mi Padre en los cielos odie. Tercero, sujetarse a cada providencia de nuestro Padre. Vean lo que dijo Abraquel. No murmuren contra Dios. No digas, yo no soy hijo de Dios. Dios no es mi Padre. Dios me trata duramente. Si Él fuera mi Padre, Él sería compasivo. Él me rescataría de esta cruz. Hablar así, dijo Abraquel, no corresponde a la naturaleza de un hijo recto. Por el contrario, le corresponde al hijo estar quieto y someterse con humildad. Estar quieto a lo que Dios está haciendo en mi vida o en la vida de la iglesia. Callad, que Dios sabe lo que está haciendo. Cuarto, obedecer e imitar al Padre. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hace un hijo? Imita a su papá, ¿verdad? Y eso es para ambas cosas. Los hijos imitan lo bueno de los papás, del padre, pero también imitan lo malo. Por eso debemos pedir perdón nosotros, padres, cuando hemos vivido vidas que hemos sido de mal ejemplo para nuestros hijos y vemos a nuestros hijos imitando esos defectos, esos pecados nuestros. Mucho de lo que ellos están haciendo ahora es por culpa nuestra. Bueno, nosotros tenemos un Padre que es Dios. ¿A quién debemos imitar? A nuestro Padre. Quinto, ya vamos a terminar. Hacer la obra de nuestro Padre. Eso es lo que hace un hijo. La santificación, la mortificación, servir en la iglesia, la evangelización, todo eso compete a la obra de Dios. Entonces el Hijo de Dios está involucrado en eso. Yo le decía a un hermano ahora, no se trata solo de venir y sentarme aquí a ser servido. No, Dios está actuando en esta iglesia, en cada uno de nosotros. Entonces yo debo involucrarme con la obra de mi Padre, debo venir a la iglesia a servir, no a ser servidos. Sexto, gozarnos en la presencia del Señor, en la lectura de la palabra, en la oración, gozarnos en eso. Burgess dijo, no es venir a la iglesia ni tu posición en la corte de Dios lo que demuestra que eres hijo de Dios, sino es el gozo celestial y espiritual de acercarse a Dios. El que estemos aquí no significa que somos hijos de Dios. Lo que evidencia que somos hijos de Dios es nuestro gozo de estar constantemente en la presencia de nuestro Dios, leyendo la palabra y orando. Y séptimo, oponernos, decían los puritanos, a murmurar secretamente contra alguna presente dispensación del Señor. Quejarnos contra algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas o en la vida de esta iglesia. Oponernos a eso. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Quiera el Señor entonces que esta doctrina nos fortalezca, nos haga crecer en la fe para la gloria de nuestro Dios y Padre.